Buenos días. Vamos a comenzar a hacer una introducción muy breve del tema de mecanismo de levas. Es un mecanismo de los más estudiados porque también es uno de los más utilizados. Entonces se han desarrollado toda una serie de teorías y distintos tipos de levas, como veremos a continuación, que sirven para transmitir un movimiento determinado. Yo puedo definir a la leva como una cupla cinemática, ¿no? En la que hay eslabones, eh, y un movimiento rotatorio, oscilante o alternativo, imparte una determinada forma de movimiento a lo que se llama un seguidor, ¿sí? El seguidor sigue un movimiento que yo estoy requiriendo por un mecanismo y ese movimiento sigue la ley que le impone lo que se llama la leva. Un caso típico es el de una máquina de escribir, donde se trata de hacer una traslación de un tipo que impacta sobre una cinta entintada. Es un mecanismo bastante viejo, ya las máquinas de escribir han dejado de usar, pero es un ejemplo de leva porque la leva está, eh, digamos, determinando el movimiento que va a seguir el seguidor. Y ese seguidor es el que finalmente hace el movimiento final. También tenemos en levas, digamos, de distintos tipos de aplicación aeronáutica. ¿M? Un movimiento de medidor de movimiento de drift también es un mecanismo de levas. Tenemos en este caso dos ejemplos donde yo tengo dos levas que están conjugadas, ¿no? Las dos se mueven con la misma velocidad angular, pero al de tener distintas formas, distinto tamaño, imponen a los seguidores de rodillo en este caso un movimiento determinado. Bueno, podemos hacer una clasificación, digamos, muy breve de las levas por su forma, por su movimiento o por la restricción que le impongo al seguidor. Por la forma, tenemos de disco, que son las más utilizadas, o las radiales, cilíndricas, cónicas, esféricas. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Por el movimiento de seguidor, es qué tipo de movimiento le quiere impartir al seguidor. DRD, DRRD, RRR, que son siglas que están en idioma inglés, que estudiaremos ahora. Y por la restricción del seguidor. Yo puedo considerar un movimiento positivo con resortes, etcétera. Acá hay una foto que muestra un poco el universo de las levas, ¿no? Como verán, hay de distintos tamaños, aplicaciones, formas, eh, y cada una tiene el objetivo de impartir un movimiento determinado al seguidor. Ese movimiento puede ser alternativo, por lo general lo es cuando se trata de levas radiales, puede ser oscilante. Por ejemplo, en una leva cilíndrica, donde yo tengo que el plano de trabajo no coincide con el plano de rotación, son planos paralelos en este caso, yo tengo que la leva tiene una forma determinada, en este caso es un hueco, que le está imponiendo a un seguidor oscilante un determinado movimiento alternativo que cumplirá en un mecanismo una determinada función. Tenemos la de traslación positiva, donde en un movimiento, digamos, transversal de la leva le impone al seguidor un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Esto es una leva que es bastante frecuente, pero no está tan simplificada como se ve en este esquema. Yo tengo una leva interior y tengo un seguidor exterior que la rodea. El movimiento de rotación de la leva lo que hace es hacer oscilar de determinada forma, no necesariamente como se pensaría si eso fuera un círculo perfecto, ¿no? Si eso fuera un círculo perfecto, la alternancia del seguidor sería bastante regular. En este caso,
La leva tiene la forma del movimiento que necesita el seguidor. Tenemos la leva conjugada, ya habíamos visto un ejemplo antes, donde las dos levas están conjugadas, están unidas e imponen a un seguidor que también está, que es solidario y está unido, un movimiento determinado, ¿sí? Se llaman conjugadas justamente porque conjugan su movimiento con el movimiento del seguidor. Tenemos una leva espiral donde el movimiento del seguidor es, digamos, se obedece a la espiral que tiene como centro, el centro de la leva, pero es evidente que las velocidades angulares de ese seguidor no van a ser constantes, sino van a seguir exactamente la ley que le impone esa curva espiral. Tenemos levas cilíndricas un poco más elaboradas, donde yo obtengo movimientos oscilantes a partir de movimientos radiales, una torreta también que es impulsada a través de un mecanismo de leva. Esto, digamos, nos hace acordar un sistema de engrane en alguna medida. Tenemos levas globoidales, donde la forma de globo que tiene la leva es la que va a imponer el movimiento del seguidor, ¿no? Pueden ser cóncavas o convexas. Levas cónicas, que están ahuecadas en una forma cónica y le imponen al seguidor una ley que tiene que ver con la curva cónica. Levas esféricas, de la misma forma. Leva inversa, donde el seguidor en este caso, digamos, es un dispositivo que está encerrando al, a la leva, que en este caso está indicada como driver, y a través de ese movimiento el seguidor ya tiene la curva donde está implícita la curva de trabajo de la leva. ¿Mm? Por eso se dice inversa, porque en realidad la curva de trabajo está dentro del seguidor. Bueno, acá tenemos ejemplos reales, ¿no? de una torreta donde el movimiento de la torreta está eh, impuesto por la rotación de la leva, eh, también una leva oscilante. Y acá hay un caso típico de una aplicación aeronáutica que es la construcción de una hélice de aluminio, ¿no? Un conjunto de herramientas, ¿sí?, conducidos por una leva, están trazando la curva, que no es una curva sencilla la que tiene el perfil de una hélice, y, digamos, se tiene que mecanizar con una curva que por lo general no sigue estrictamente ninguna ley matemática, sino es una combinación de curvas, y eso hace que el herramental, para darle la forma precisa, sea complejo. Bueno, lo han resuelto a través de una serie de seguidores que están accionados por una leva que les va a imponer el movimiento preciso para mecanizar esa hélice. ¿Qué tipo de seguidores podemos tener? Como vimos hay muchísimos, pero si nosotros vamos a simplificar el tema de el mecanismo de levas, vamos a trabajar básicamente con eh, tres seguidores, que son el seguidor de aguja o puntual, el seguidor de rodillo, que es el segundo, el tercero es un seguidor plano, y el cuarto es un seguidor plano, pero que tiene una forma esférica, o sea, no es estrictamente plano. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a simplicidad, al movimiento, a los puntos de contacto, los ángulos de presión. Vemos acá una leva radial, que son las que
vamos a estudiar nosotros y vamos a hacer el trabajo práctico sobre levas radiales, ¿no? Son las más estudiadas, fueron las primeras, pero no son las únicas. Y también tenemos un tipo de leva que es la leva de traslación, donde el seguidor tiene que, digamos, a través del contacto, seguir la ley que le impone las dos direcciones que pueda tener la traslación sobre un eje de la leva. En este caso, esa traslación puede darse en uno u en otro sentido, pero no es una rotación como en el caso de las levas radiales. A partir de eso, entonces, digamos, yo estoy mostrando un ejemplo acá de cuáles son las sucesiones, las posiciones sucesivas que puede adoptar un seguidor a lo largo del perfil de trabajo de la leva. Y tenemos que la superficie de la leva impone una serie de curvas y posiciones al seguidor, ¿sí? Y existe lo que se llama el ángulo de presión. Eh, si yo voy a hacer un estudio de una leva de rodillo, imaginemos, yo tengo distintas curvas. Las curvas que se desprenden de un círculo, que están en línea punteada, y las curvas continuas, que en parte pueden seguir la forma circular, pero en otras partes son las que le van a imponer el movimiento a la leva, que van a tener una forma determinada. Entonces tenemos, por un lado, el círculo base, el círculo primario, el círculo del punto trazador, y el círculo exterior, que es el pitch circle, que está también en líneas punteadas, suponiendo que yo lo que tenga que hacer es, digamos, una leva perfectamente circular. Pero en este caso no me serviría para nada. ¿Por qué? Porque, como ustedes se darán cuenta, como no se mueve el punto trazador, si mi leva es circular, no se transmite ningún movimiento. El punto trazador y el seguidor se va a mover cuando esta leva deja de ser circular, que es la parte más interesante. Entonces va a haber un ángulo de presión, que es el ángulo que forma la normal al círculo y la normal a la dirección del movimiento. Va a haber círculos tangentes, el perfil de la leva va a estar determinado por el movimiento que yo quiero que haga el seguidor, y esa curva que define el perfil de la leva es la que nosotros vamos a estudiar para diseñar una leva. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo del seguidor? Que haga determinado movimiento, ¿sí? Si yo pretendo que el seguidor esté en una posición estacionaria, se eleve y siga después en otra posición estacionaria, tengo un tipo de desplazamiento de RD, Duels Rise Duel, que significa que la leva en su primer momento va a estar en una posición de reposo, se va a elevar en una determinada curva que todavía no la analizamos, y después va a tener una posición de descanso. Si yo pretendo que el movimiento del seguidor se eleve, tengo una posición estacionaria y después retorne a la posición original, tengo un tipo de desplazamiento de RD. También lo puedo hacer en forma más simple con una posición estacionaria, un ascenso, un retorno sin posición estacionaria y la vuelta a la posición estacionaria. Y después las levas que tienen mayores aceleraciones y que están pensadas para otra cosa son las que directamente se elevan y bajan, ¿no? Rise, return, rise. Si nosotros analizamos el movimiento del seguidor y hacemos un desarrollo de una circunferencia completa, de un giro completo de 360 grados, podemos entonces ver cuál es la curva de desplazamiento de ese seguidor. Y esa curva es la que nos va a nosotros a decir
cuáles son las posiciones, por supuesto, las velocidades y las aceleraciones que se producen. Por ejemplo, en un tipo de desplazamiento del tipo DRD, nosotros tenemos una posición estacionaria, una elevación e inmediatamente un descenso para volver a posicionarse en la posición estacionaria. Sería del tipo DRRD, ¿no? Acá es donde vemos el efecto del ángulo de presión. Lo vamos a estudiar, digamos, después analíticamente, pero más allá de eso, vemos en primer lugar que si yo utilizo un seguidor plano, el ángulo de presión es cero. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, justamente no me tengo que preocupar por la fuerza de contacto del seguidor y la leva. En cambio, si tengo un seguidor de rodillo, las sucesivas posiciones que podría llegar a tomar el rodillo, más allá de la forma extraña que pueda tener la leva, me van a determinar distintos ángulos de presión. Y los ángulos de presión tienen que ser conservativos, no pueden ser, digamos, demasiado grandes, porque corremos el riesgo de perder contacto y que no se transmita el movimiento como yo lo quiero transmitir. Entonces, las funciones que pueden llegar a ser, digamos, estudiadas para analizar el movimiento del seguidor pueden ser polinómicas, trigonométricas, y las curvas de ascenso y descenso también polinómicas, armónicas y cicloidales. Cada una tiene su ventaja y su desventaja. Es evidente que las más simples tienen la ventaja de la simplicidad de la construcción, pero vamos a ver que tienen otros problemas que se trasladan al movimiento y que pueden llegar a ser perjudiciales para el efecto que yo quiero lograr. Si yo quiero que la curva la haga a velocidad constante, acá tengo los tres diagramas cinemáticos que más me interesan, la del desplazamiento, el de velocidad y el de aceleración. A velocidad constante, por supuesto, tengo una recta como un desplazamiento y tengo una constante como velocidad, una recta horizontal, horizontal y paralela al eje del tiempo. Fíjense que el eje que está en forma horizontal, el eje de las abscisas, está, digamos, representado como por un tiempo o por un ángulo, ¿sí? Como habíamos visto el desarrollo en la diapositiva anterior. Bueno, esto siguen precisas leyes cinemáticas que ya han sido estudiadas en física o en mecánica racional, las materias donde sabemos que, bueno, incluso son demasiado sencillas, ¿no? Donde siguen las leyes lineales o las leyes, digamos, que se derivan de considerar a el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. La velocidad como la derivada del desplazamiento y la aceleración como la derivada de la velocidad. Tenemos estas características, ¿no? Si volvemos al slide anterior, vemos que en los extremos, para yo alcanzar en un tiempo cero una velocidad constante, necesito una aceleración infinita. Entonces, ya estamos viendo que las curvas de velocidad constante digamos, me limitan la construcción a el tema de que yo en algunos puntos voy a tener una aceleración que tiende a infinito, ¿sí? Justamente en las transiciones de ascenso y descenso. Si yo preveo que la aceleración la quiero mantener constante, entonces la curva de desplazamiento ya no va a ser una recta, sino una curva, pero sí, como es un movimiento con la aceleración uniforme, es un movimiento que ya también ha sido estudiado bastante en física y en cinemática, tengo que la velocidad es una recta y la aceleración es una constante. Acá vuelvo a encontrarme con algunos problemas de aceleración, ¿sí? Yo acá tengo dos momentos para estudiar.
la parte de ascenso y caída, pero dentro de la parte de ascenso y caída tengo cuando el desplazamiento es la mitad, cuando llega hasta la mitad y cuando llega a la parte superior, ¿no? El diagrama también estaba dividido en esa parte, ¿sí? Fíjense que en el caso de la velocidad, ¿sí? Con este tipo de aceleración, en la mitad de camino, yo ya tengo una velocidad, digamos, menor. O sea, hasta acá, hasta la mitad, se incrementa la velocidad y en esta parte del ascenso la velocidad es cada vez menor, ¿sí? Entonces yo voy a tener una aceleración positiva en este tramo y una aceleración negativa en este tramo. En la parte de descenso pasa totalmente lo contrario. Entonces las ecuaciones tienen esa simetría, ¿no? La simetría que me impone el cambio de signo de velocidad y de aceleración. Las curvas armónicas a mí me permiten tratar de suavizar el efecto de la aceleración. Ya no voy a tener aceleraciones constantes. Entonces, la velocidad, que obviamente no va a ser constante, tampoco va a ser lineal, ¿sí? Y también se estudian hasta mitad de camino, ¿sí? En la primera parte del ascenso yo tengo un incremento cuadrático de la velocidad, ¿sí? Y una aceleración, ¿sí? Que rápidamente toma un valor grande y después comienza a descender, ¿sí? Acá lo que tengo muy suavizado, salvo en los extremos, es el tema de la aceleración y las ecuaciones que imponen ese movimiento. Para tratar de evitar el problema de la aceleración y cuando yo tengo aceleraciones grandes, también tengo pulsos grandes, ¿no? Que es la derivada de la aceleración, el jerk, el famoso jerk. Yo tengo curvas cicloidales. Una curva cicloidal es simplemente el, la trayectoria que sigue un punto determinado de un círculo que rueda sobre una recta sin resbalar, ¿sí? Como verán ustedes en el diagrama de arriba, se describe lo que es una curva cicloidal, que no es un arco de circunferencia ni mucho menos, ¿sí? Esa curva cicloidal es la que me permite, por un lado, un desplazamiento que es muy parecido al que veíamos antes, una velocidad que no es nada parecida a la que veíamos antes, ¿sí? Es una combinación de curvas, parece una combinación de curvas. Pero yo ¿qué obtengo? Obtengo curvas de aceleración que en sus extremos no son infinitas. También impuesta por estas leyes de movimiento. Y si yo combino, digamos, las curvas y las represento en el mismo par de ejes coordenados, las puedo comparar, ¿sí? Fíjense la curva cicloidal, que es una curva promedio. Yo tengo otros tipos de leyes de movimiento que puedo imponerle a mi leva para tratar de minimizar las aceleraciones, ¿sí? Seno modificado, trapezoide modificado, polinomios de orden 3, 4 y 5 o polinomios de grados más superiores como 4, 5, 6 y 7. Eso también se traslada comparativamente a las curvas de aceleración, ¿sí? Si yo por una cuestión mecánica necesito que haya una aceleración grande al principio, pero que se suavice en el movimiento restante, en la primera mitad, yo podría adoptar una curva de un seno modificado. No es lo usual, por lo general se trabaja con curvas polinómicas o cicloidales, ¿sí? Lo mismo el pulso. Si yo intento minimizar el pulso, que es la derivada de la aceleración, tal vez mi opción podría llegar a ser las curvas polinómicas. Las curvas cicloidales y las demás curvas tienen cierto valor de pulso que tengo que considerar a la hora del diseño. Justamente
acá vemos los pulsos, los picos de pulso que yo obtengo con distintos tipos de leyes por las cuales tengo que trazar el perfil de la leva, ¿sí? A velocidad constante, ¿sí? La velocidad, la aceleración y el pulso, la velocidad es muy conocida, ¿no? H sobre T, o sea, el desplazamiento con respecto al tiempo. H es la altura de desplazamiento y T es el tiempo. Tiene un pico de aceleración infinito y un pico de pulso también infinito. Con curvas de aceleración constante, yo tengo picos de aceleración y tengo un pico infinito de pulso. Bueno, fíjense cómo comparativamente distintos tipos de leyes de seguimiento me van dando como resultado distintos valores de aceleración y de pulso. Si yo quiero trazar una curva cicloidal, que finalmente es la que después, trasladada al perfil de la leva, me va a dar la forma que va a tener la leva y cómo la voy a tener que mecanizar, se puede utilizar un método geométrico. Actualmente esto se puede hacer con cualquier programa de cálculo, cualquier programa CAD, ¿no? Pero lo que hacemos para el trazado de una curva cicloidal es muy sencillo. Yo discretizo la cantidad eh, de ángulos que voy a, digamos, a imponer, por ejemplo, en el ascenso, lo puedo dividir por 6, ¿sí? Y por cada división, en ese círculo base, ¿sí? Yo lo que hago es trasladarlo para, por ejemplo, trazar el punto 1, sabiendo que acá tiene que ser tangente, ¿sí? Y acá también tiene que ser tangente en la parte inicial y en la parte final. Lo que hago entonces es trazar cuál es la alzada que va a tener, ¿sí? Y, y trazo una circunferencia, ¿sí? Que tenga un radio de esa alzada dividido 2pi en el centro de coordenadas. Y después discretizo este ángulo y proyecto horizontalmente las divisiones hacia el eje de coordenadas. ¿Sí? Esas divisiones las proyecto hacia el eje de coordenadas. ¿Sí? Y después traslado al primer ángulo que determiné, lo llevo hacia el eje de coordenadas y uno esto en forma, digamos, de forma de unir este punto de la proyección con el punto número 1 que corresponde a el ángulo de alzada. Imaginemos que ese ángulo de alzada sean 40 grados, ¿no? ¿Por qué? Pues yo quiero que el ascenso esté en los primeros 40 grados. Bueno, entonces yo divido 40 grados dividido 6, en la primera división 1 y ya tengo el primer punto de mi curva cicloidal. Repito el procedimiento para el segundo punto, ¿sí? Lo llevo acá, lo traslado acá. Para el tercer punto, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso el tercer punto yo lo llevo hacia la circunferencia, pero vuelve sobre la misma línea. Y lo trazo y lo uno con el tercer punto. Con el cuarto hago lo mismo, ¿sí? Y con el quinto hago lo mismo y el sexto hago lo mismo, ¿sí? El quinto parte de acá y el sexto, obviamente, cuando yo lo traslado a la circunferencia, ¿sí? Y lo traslado al punto inicial, me determina entonces este punto final con el que voy a trazar, ¿sí? La curva cicloidal. Para la curva de descenso hago lo mismo, ¿sí? Tengo un procedimiento similar para curvas armónicas. Para curvas armónicas lo que hago yo es trazar una circunferencia directamente que tenga la mitad de la alzada. Y lo que hago es, nuevamente, discretizo el ángulo de ascenso. Imaginemos que yo quiero que a los 40 grados ya se haya desplazado mi seguidor. Bueno, lo divido en 6, pero obviamente cualquier programa de cálculo lo puede hacer, digamos,
la discretización de este ángulo puede ser mucho más chico, ¿sí? Y bueno, lo que hago es, a partir de esto, a partir del primer punto, ¿sí? Uno el primer punto, lo traslado en forma horizontal y luego coincidir con mi primer discretización de ángulo, ¿sí? Hago lo mismo con el número 2, ¿sí? Parto de la circunferencia, del centro de la circunferencia, voy hasta el punto 2 y a partir de ahí lo proyecto y lo hago coincidir con el segundo punto que discreticé en el dominio del ángulo, ¿no? Bueno, de esa forma yo voy obteniendo una curva armónica y para el descenso hago exactamente lo mismo, pero pongo el círculo en la posición hacia la derecha ahora y me proyecto de la misma forma. Eso me va a dar un perfil determinado de la leva. Acá está, digamos, simplificado el seguidor como un seguidor de aguja, un seguidor puntual. Y fíjense que para distintos ángulos, ¿sí? Yo tengo una posición de descanso, una posición de ascenso y una posición de descenso. Para un seguidor de rodillo pasa exactamente lo mismo. El perfil de trabajo, entonces, es el perfil entonces donde se va a mover este rodillo y la curva de esa leva es una curva que yo trazo a partir de la ley que le quiero imponer al seguidor. Cicloidal, armónica, recuerden el tema de tratar de minimizar las aceleraciones y los pulsos. Bueno, en el caso de un seguidor plano pasa lo mismo, hay un método constructivo para eso, pero recuerden que esto yo lo puedo trabajar, esto lo vamos a ver en la clase que viene, con un programa de diseño CAD, ¿no? ¿Qué consideraciones entonces vamos a tener para el diseño? Nosotros vamos a partir de algunos conceptos teóricos, pero vamos a tratar de bajarlos a la realidad a través del trabajo práctico. Lo que queremos es establecer una velocidad del conjunto, ¿no? Que eso tiene que estar perfectamente definido antes de diseñar la leva. Yo tengo que partir de una velocidad determinada. Por supuesto que eso parte de una necesidad también, ¿no? Y después tengo que diseñar curvas suaves y en lo posible amplias. ¿Por qué? Porque yo necesito que el movimiento sea preciso. Cuanto más grande es la leva, más preciso puedo llegar a lograr el movimiento. Pero ¿qué imposición tengo? Tal vez no tenga todo el tamaño que yo requiera. Si yo voy a determinar un contorno convexo de una leva, que no va a ser nuestro caso, ¿no? Sí, en realidad van a ser todas convexas, no van a ser cóncavas, perdón. Entonces, yo lo que tengo que tratar es que la curvatura mínima, ¿sí? De eso va a depender la aceleración negativa del seguidor. La aceleración negativa del seguidor es la que va en dirección radial a la leva, ¿sí? Y esa aceleración negativa tiene que ver con el ángulo de presión y con la fuerza de contacto. Por supuesto que el tamaño de la leva en lo posible debe minimizarse, ¿sí? Si yo quiero un movimiento preciso la puedo hacer grande, pero yo tengo que, por una cuestión constructiva, de costos, de masas, de pesos, de aceleraciones también, tiene, digamos, en la medida que se pueda, la leva tiene que ser lo más pequeña que se pueda. El ángulo de presión debe ser mínimo para que no pierda contacto, entonces el seguidor y, y la leva, y para que no se generen fuerzas tangenciales o laterales que me desplacen la leva, perdón, el seguidor. La máxima aceleración, como ya vimos, debe minimizarse. ¿Por qué? Porque eso me da pulsos que no son deseados, ¿no? Por supuesto que las superficies deben ser lo más lisas posibles en función del tipo de seguidor, pero eso va a estar impuesto por el diseño que yo le imponga a la leva en función del movimiento que yo quiera obtener del seguidor.
Bueno, después vamos a hablar de los materiales y de los procesos de fabricación más rápidamente la clase que viene, pero los materiales de la leva y el seguidor tienen que ser livianos, ¿no? Y el proceso de fabricación debe ser lo más preciso posible. Por supuesto que esto está reñido de los costos. Los materiales, lubricación y mantenimiento deben ser diseñados también. ¿Por qué? Porque uno supone que la leva va a tener, digamos, una vida útil muy grande, entonces uno debería prever un mantenimiento mínimo, ¿sí? Entonces los materiales de la lubricación tienen que ser, digamos, muy tenidos en cuenta a la hora de diseñar una leva. Eh, Como les decía, una leva puede diseñarse fácilmente con un programa CAD. Yo acá les estoy mostrando una pantalla de un programa de diseño CAD que es el Solid Edge. Esto a mí me está dando una idea de cuál es la forma que va a tener la leva, nada más, ¿sí? Para el diseño uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas, ¿sí? Si bien este programa considera hasta la presión que va a tener y la fuerza que va a tener el resorte entre el seguidor y la leva, no es, digamos, lo suficientemente preciso para el análisis que nosotros queremos hacer. Por supuesto que este programa también me está ofreciendo a mí, a partir del poder de cálculo, cuál va a ser la curva que va a seguir el movimiento del seguidor y que a partir de esa curva, fíjense que es una armónica simple, como dice ahí, yo voy a obtener el perfil de la leva, ¿sí? Fíjense que cuando el ángulo es cero, no se aparta del círculo. Cuando yo en la parte de ascenso necesito apartarme del círculo, con una curva armónica llego a los 120 grados con determinado desplazamiento. ¿Sí? Bien, y lo que me termina haciendo entonces este programa es diseñar en 3 dimensiones un cuerpo que finalmente puede llegar a mecanizarse como una leva, ¿sí? Siguiendo esa ley. Si el movimiento que tengo que seguir es sencillo y no se requiere demasiada precisión, puedo llegar a utilizar este programa para que me dé una idea somera de qué forma puede llegar a tener la leva, ¿sí? Pero recuerden que de este cálculo preliminar al diseño definitivo vamos a tener que hacer un montón de consideraciones que vamos a estudiar nosotros recién la clase que viene.